nadie que me detenga. Con mi escudo y mi espada, yo camino sin reserva. Valientes de pie, con la luz de nuestro Rey. Nunca solos en la batalla, Jesús siempre da la talla. Isaías. Amados hermanos, pasa a ustedes. Es una bendición y un privilegio poder compartir la palabra en esta tarde. Nuestros niños están saliendo y bueno, yo quiero invitarle a que tome su lugar, por favor. Quiero darle un saludo de paz a nuestros hermanos que también a través de las redes sociales esta tarde están siguiendo esta reunión con nosotros, y esperamos que no solamente nosotros los presentes podamos aprender algo de la palabra, hermanos, sino también aquellos hermanos que de manera virtual están en esta reunión. Y bueno, que el Señor nos ayude a todos, amén. Creo que Dios es perfecto. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Hoy vamos a hablar de un gran desafío que tiene que ver con el tema de la oración. Y hoy específicamente se consagra un nuevo líder. ¿De qué creen? De la oración. Pero esta predicación no nada más es para el nuevo director de adoración, ¿verdad? Que está al frente, aunque aquí me lo pusieron aquí derechito para que cayera todos los puntos de la predicación, sino creo que es un tema que nos abarca a todos. Amén, hermanos. Quiero que vea por favor este video y lo apoye en Lucas 18 del verso 1 al verso 8. Lucas 18 del verso 1 al verso 8. Y el siguiente video me gustaría que usted le pusiera muchísima atención. En una ciudad muy lejana, en tiempos antiguos, vivía un juez. Este juez no temía a Dios ni le importaban las personas. Solo pensaba en sí mismo y en su propio bienestar. En la misma ciudad había una viuda, una mujer que no tenía a nadie que la defendiera. Ella había sido injustamente tratada y día tras día acudía al juez, suplicando por justicia. La viuda decía: hazme justicia contra mi adversario. Pero el juez, indiferente y arrogante, la ignoraba. La veía como una molestia, una distracción insignificante. Al principio, el juez se negaba a escucharla. No quería perder su tiempo con alguien como ella. Pero la viuda no se rindió. Día tras día, volvía a la misma puerta, con la misma súplica. La viuda continuaba, sin importar las dificultades, y mostraba una perseverancia que pocos tienen. Ella creía que, aunque el juez no la escuchara, eventualmente tendría que hacerlo. Cansado de la insistencia de la viuda, el juez pensó para sí mismo: aunque no temo a Dios ni respeto a las personas, esta viuda me molesta tanto que le haré justicia para que no me siga fastidiando. Jesús, al contar esta parábola, quiso enseñarnos algo muy importante. Si incluso un juez injusto, cansado de la insistencia, cede ante la petición de una persona, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que es justo y amoroso, escuchará a quienes le buscan con fe? Así como la viuda persistió, nosotros también debemos ser perseverantes en la oración, confiando en que Dios, en su tiempo perfecto, nos dará justicia y responderá nuestras súplicas. En una ciudad muy lejana, en tiempos antiguos, vivía un juez. Vaya conmigo, faltó un verso y es el verso 8. Lucas del 1 al 7 lo describió el video, y entonces el 8 dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hay una pregunta: ¿hallará fe en la tierra? ¿Y qué dice la iglesia? Amén. Así que quisiera que termináramos esta predicación diciendo amén después de revisar algunos puntos de este verso. Y creo, hermanos, que las bendiciones y el crecimiento de las personas está en relación de su vida de oración.
Quiero decirle a la iglesia y a todos los hermanos que están aquí y están siguiéndonos, que usted solo va a tener aquello que usted esté conectando con Dios y esté solicitando a Dios y en su gracia y en su misericordia. La oración desde el Génesis hasta ahora ha sido el método, hermanos, para que usted y yo nos acerquemos a Dios. No sé si alguno de nosotros nos hemos preguntado, ¿cómo me acerco más a Dios? Esta reflexión en esta tarde nos da respuestas. Nos podemos acercar a través de la oración. Dios ha estado obrando, hermanos, a través de la palabra. Es más, quiero decirles que Daniel, el profeta Daniel, que habla la palabra, continuó orando a pesar, hermanos, de los leones, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que Dios estaba dispuesto a salvar a un hombre que prefería orar que rendirse ante los líderes de aquel tiempo. ¿Qué más podemos decir, hermanos? Que cuando las personas dejamos de orar, nos vamos desconectando de nuestro Dios. Cuando las personas no oramos, hay una oportunidad que tenemos cada uno de nosotros para ir, hermanos, a la presencia de Dios y que le conozcamos de mejor manera. Así que lo único que puede poner al enemigo de rodillas es una persona que vive de rodillas orando. Amén. Otra vez le voy a decir esto. Lo único que puede poner al enemigo de rodillas es una persona que vive de rodillas orando al Señor. Elías era poderoso en oración. El secreto de Elías, hermanos, era que a pesar de su humanidad estaba sujeto a pasiones y a tentaciones como nosotros, pero oró, y así que nos enseña que cualquiera que busque a Dios lo va a encontrar. En el tiempo de Elías, hermanos, Acab, el rey, era una persona con mucho dinero, era una persona que tenía muchas propiedades, él era el que tenía prácticamente la autoridad, pero el bendecido y el que escuchaba a Dios no era Acab, era a Elías el que oraba. Así que tal vez a veces nos ponemos a pensar que no tenemos todos los recursos suficientes, pero hoy la palabra del Señor nos va a poner un ejemplo de una mujer de la cual ha hablado esta historia que hemos visto adelante. El que ora, hermanos, puede gobernar sus pasiones. A veces somos muy duros y pensamos que solamente nuestros adolescentes y nuestros jóvenes están batallando con sus tentaciones y con sus pasiones y con algunas otras cosas. Pero quiero decirles que todos los que estamos aquí, independientemente de la edad que tengamos, todos nosotros necesitamos controlar nuestra vida a través, hermanos, de la oración. La oración es la que hace la diferencia en un matrimonio, en un noviazgo, en un ministerio, en un trabajo, en la familia. Así que la pregunta es, ¿sí oramos? ¿Cómo podemos hoy aprender de este tema hermoso del cual Jesús nos está hablando en esta parábola? Hay ejemplos maravillosos y ese es un tema, hermanos, que como iglesia debiera apasionarnos. Es más, quiero desafiarle a decir lo siguiente. Antes de la cruz, ¿sabe en qué lugar estaba Jesús orando, hermanos? ¿No le dice algo a usted y a mí como iglesia? ¿No debiéramos de recordar esta tarde que esta congregación debiéramos ser una iglesia que cada día más debiéramos involucrarnos en la oración? Con culto de oración o sin culto de oración, con ministerio de oración o sin ministerio de la oración, pero solamente, hermanos, en el nombre, hermanos, debiéramos de recordar que tenemos un gran compromiso. Hace años recordábamos el significado de Getsemaní y es una prensa de aceite que saca todo lo que hay en las olivas para sacar un aceite de oliva. Y creo que cuando vamos a la presencia de Dios en oración, Dios utiliza ese tiempo de comunión para quebrantar nuestra vida, para sacar lo mejor de nosotros, pero también para quitar lo peor de nosotros y para hacernos más como Él. Así que en esta tarde, hermanos, quiero recordarles que cuando alguien oró, el mar rojo se abrió. La oración, hermanos, trajo agua de la roca y trajo pan del cielo. La oración hizo que el sol se detuviera. La oración
trajo fuego del cielo sobre el sacrificio de Elías. La oración derrotó a un ejército y varias veces lo hemos visto. Bien pudo decir la reina María de Escocia: temo más a las oraciones de John Knox, que era un predicador en aquel tiempo, que era profundo en oración, pasaba horas de rodillas. Dice esta reina: temo más a las oraciones de este predicador que a todos los ejércitos reunidos de Europa. Porque cuando un creyente dobla rodillas, pone a temblar al enemigo. Amén, hermanos. Cuando la iglesia dobla sus rodillas, independientemente de la edad que tengan las rodillas, podemos, hermanos, pasar al siguiente escalón. ¿Por qué? Porque podemos vencer en el nombre de Cristo. Así que hay momentos en que oramos y no vemos nada también, ni respuesta, ni cambio, y sufrimos y la injusticia, y pareciera ser que no sucede nada a nuestro alrededor. ¿Y vale la pena? La pregunta en esta tarde es: ¿seguir orando? ¿Vale la pena, hermanos, seguir insistiendo? ¿Vale la pena seguir teniendo el deseo de orar una vez más, aunque ya han pasado días, aunque ya han pasado meses, aunque ya han pasado tal vez años? Y quiero recordarle a usted y a mí mismo que Dios, que Jesús nos conoce bien. Por eso, en medio de esta espera del reino, nos regaló esta hermosa parábola, poderosa parábola, que habla de una viuda persistente y un juez indiferente. Hoy yo quiero decirle que tenemos dos caminos solamente. Tenemos el camino de la persistencia o el camino de la indiferencia. ¿Con cuál se va a quedar usted esta tarde? Porque la parábola siempre tiene un toque de sorpresa. Jesús tenía ese propósito. Siempre que hablaba de una parábola, quería sorprender con algunos elementos de sus historias al auditorio. Y está hablando de dos personajes: un personaje persistente y un personaje que es indiferente, porque aunque tiene autoridad, no quiere nada y endurece el corazón. Pero no tendríamos que ser jueces para en ocasiones endurecer el corazón, y no tendríamos que ser gente de tanta autoridad para a veces ser indiferentes. Así que esta historia no solamente es un llamado a no dejar de orar, sino quiero decirle que es una visión completa de cómo se ve una vida libre en medio de sufrimientos, de la injusticia y de el rugido de el adversario, porque habla de un adversario. La parábola es una viuda que persevera y que descansa solamente en el juez, en Dios. Así que, iglesia, hoy yo quiero decirle que la oración no debiera de ser nuestro último recurso. Si alguno de nosotros tenemos la oración como el último recurso, hoy yo quiero invitarle que ponga la oración de allá del archivero donde la tenemos y la ponga al principio de su vida. Que si la tenemos olvidada, que si tenemos esta disciplina espiritual un poco abandonada, hoy la palabra del Señor nos quiere invitar a que la pongamos en escena. Y creo que Dios acomodó así, hermanos, los tiempos para que hoy podamos no solamente comenzar una etapa, hermanos, en los ministerios de oración como iglesia, sino que específicamente hablemos de este hermoso tema que es la oración. Quisiera hablar un poquito del contexto, porque el juez injusto en los tiempos de Jesús, Judea estaba bajo la ocupación romana. Todo el imperio romano estaba allí maltratando a Judea y a la tierra donde nació Jesús. Y habían muchos jueces que eran designados por Roma, por el imperio conquistador, o por Herodes, y su justicia era selectiva. Yo ayudo a este, pero yo no ayudo a este otro.
Yo ayudo al que yo quiera, o yo ayudo al que me caiga bien, o yo ayudo al que me favorezca más, o yo ayudo al que por allí me dé un donativo, o por ahí yo ayudo al que en algún momento pueda traerme un beneficio político, económico o de alguna índole. No temían a Dios ni respetaban a las personas. A menudo estos jueces se movían por sobornos y por favoritismos y eran la autoridad. Y no había mucho que hacer porque ¿a quién íbamos a ir si ellos eran los que impartían justicia? Y entonces la parábola nos está metiendo en un contexto no tan diferente al que nosotros vivimos, donde la justicia no es tan justa y los que imparten justicia nos quedan a deber, y donde en ocasiones nos sentimos un poco frustrados e impotentes por lo que vemos a nuestro alrededor. Bueno, en el tiempo de esta parábola está tratando Jesús de mover los corazones de aquellas personas, porque sin duda que muchos de ellos habían pasado por una situación así, por ser atropellados por la ley y por no tener a alguien en algún momento que los pudiera defender. Si habló de la viuda, en la cultura judía la viuda era una de las figuras más vulnerables. No podían, escúcheme bien, no podían heredar tierra. No tenían representación legal si no tenían un varón con ellas. Y dependían de la compasión del prójimo o de la intervención divina. Hablar de una viuda en la Biblia está completamente desprotegida. Por eso los profetas y muchas partes en la Escritura están constantemente: acuérdense de los huérfanos y de las viudas, porque socialmente nadie se hacía responsable, porque los que legislaban tampoco se hacían responsables, porque no había una partida económica del gobierno para que pudiera verles. La viuda era condenada a que pudiera usar un velo de color oscuro y anduviera por las calles, solamente dependiendo de qué cree, de la misericordia de la gente. Había una ley muy hermosa de la cual habla la historia de Ruth, y tiene que ver que cuando una viuda entraba a un campo de sembrado donde se segaba, la gente les permitía que entraran las viudas y recogieran lo que estaba allí, las espigas que estaban tiradas, porque sabían que no había otra manera de que ellas comieran. Así que son los dos extremos. Pero esta viuda a mí me llama mucho la atención, porque siempre Jesús nos sorprende. Normalmente las viudas no hablaban, y esta viuda, ¿qué cree? No solamente habla, se defiende. Así que bendito Jesús, que siempre nos sorprende con sus lecciones y en sus parábolas. Eso era impensable en el tiempo de Jesús. Así que si me está dando este mensaje, está diciéndome que esta viuda era una mujer valiente, era una mujer que conocía su realidad, pero sobre eso, a pesar de eso, ella hacía valer su voz. ¿Y sabe por qué abre esa ventana de posibilidad Jesús en la parábola? Porque a veces sentimos que no tenemos los recursos. No, es imposible que a mí me den becas. Son 10,000 alumnos y no soy el más capacitado. Es imposible que a mí me den ese empleo porque hay como 500 esperando. No es posible que a mí me den esa casa o ese crédito porque yo no gano tanto y es necesario que yo gane tanto. Es imposible que a mí me pueda atender un buen médico porque etcétera, etcétera, etcétera. Y hay dos caminos. Nos quedamos callados y decimos: no hay. Ese es nuestro destino. O abrimos nuestra boca como la hizo ¿quién?
la viuda. Y aunque sabía que no tenía recursos, pero ella abre su boca. ¿Y sabe qué nos está diciendo Jesús? Que hay una manera, que hay un camino, que hay una metodología preciosa para acercar y tocar el corazón del Padre. ¿Y sabe cuál es? La oración. La oración. Quiero preguntarte hoy en esta tarde, ¿tienes una necesidad que es muy poco probable que suceda en tu vida? Porque no tienes los recursos, porque tal vez no tenemos toda la educación, porque tal vez no conocemos todas las personas que debiéramos de conocer, porque tal vez no tenemos toda la salud que quisiéramos tener. Algunos de los que estamos aquí estamos necesitando algo, pero en las probabilidades de lo lógico no hay manera. No hay manera. ¿Por qué? Porque no es lógico, ni tenemos el perfil, ni tal vez tenemos los recursos para que suceda lo que anhelamos que suceda. ¿Alguien se siente así esta tarde? ¿O solamente algunos? ¿Sabes que para todos nosotros los que en algún momento nos sentimos así, es la oración? Porque cuando ya no te alcanza la cartera, entra Dios. Cuando ya no te alcanza tu salud, entra Dios. Cuando ya no te alcanzan los puntos del Infonavit, entra Dios. Cuando ya no te alcanza para la despensa y el carrito necesita más ahí, entra Dios. Cuando ya no alcanza tu protección como papá, cuando alguien está batallando con sus hijos, entra Dios. Cuando alguien no puede cambiar la vida de alguien que está a su alrededor y está batallando con su jefe que tiene más autoridad que esta persona, ahí es donde entra ¿quién? Entra Dios. Y entonces el argumento que la parábola de Jesús en la parábola, hermanos, nos quiere despertar. Nos quiere decir, mucha gente en esta sociedad vive desesperanzada. Yo nunca voy a tener eso. ¿Por qué? Porque no tengo lógicamente lo que necesito. Y puede vivir toda la vida así. La viuda pudo haber vivido como viuda toda la vida. Pero ella tomó una decisión, la cual yo espero que cada miembro de la iglesia en este lugar tome esa decisión. Es una decisión valiente. Y la palabra del Señor nos está llamando a eso. Cuando Lucas escribe su evangelio, probablemente, hermanos, estamos hablando de los años 70 a los 90 después de Cristo. Los cristianos ya comenzaban a experimentar persecución por parte de las autoridades romanas. Además, muchos se preguntaban por qué Jesús no había regresado. Jesús se había ido en el año 35, 36, estamos en el año 70 y ya los discípulos están desesperados porque dijo que iba a volver y no había vuelto. Y habían pasado 30 años, 40 años y la gente se empezaba a desesperar y la esperanza se empezaba a extinguir. Por eso la parábola de la viuda y el juez es más que una historia moral. Es una palabra de aliento para una comunidad o para una iglesia oprimida que se pregunta, ¿y si Jesús va a regresar? ¿Y si Jesús escucha? ¿Y si Jesús nos va a atender? ¿Usted qué opina? ¿Dios escucha, hermanos? La otra pregunta, ¿Jesús va a volver? Oiga, pero a ver, explíqueme, si los que estaban en el año 70 ya estaban desesperados y usted y yo vivimos en el 2025, ¿eso qué significa? ¿Que estamos más desesperados o que ya nos acostumbramos? ¿O qué está sucediendo? ¿Ya nos afianzamos más? Y entonces la pregunta en esta tarde es, ¿por qué conecta Jesús sabiamente la oración con su regreso? ¿Qué tiene que ver la oración con su regreso? Ayer nuestro hermano ministro Daniel Romero nos predicaba
los versículos anteriores, los últimos versículos, hermanos, del capítulo 17. Y en lo que nos predicaba nuestro hermano Daniel, porque si usted no sabía, tenemos una secuencia, estamos predicando el Evangelio de Lucas y ya vamos en el versículo 18, ya falta menos. Esperamos, hermanos, poder concluir el Evangelio el 2025 y que Dios nos guíe. Pero ¿cuántos hemos sido bendecidos con este Evangelio que hemos estudiado, hermanos? ¿Sí? ¿Hemos sacado lecciones para nuestras vidas? Pues el día de ayer nuestro hermano Daniel nos hablaba de la segunda venida de Cristo, de lo que hace un tono de advertencia, pero también de preparación, porque sabe que habla de los días de Noé, donde se salvaron ¿cuántas personas con Noé, hermanos? 8, nos decía el hermano Daniel. Y luego habla de los días de Lot, cuando se salvaron ¿cuántos con Lot? 3. Y luego habla de una viuda, y la desprotegida solamente es una. ¿No le parece una graduación que Jesús está diciendo? Si hay 8, no significa que yo no vaya a volver, es que yo voy a salvar a ellos. Si hay 3, sigo siendo fiel. Y si hubiera una sola persona, Eric, vale la pena todo mi amor, todo mi sacrificio, todo lo que yo tengo para aquella persona. Así que hoy yo quisiera que usted se centrara en esta espera que el Señor quiere que tengamos para cuando Él venga, Jesucristo venga. Y que usted pueda afianzarse. Como la familia de Noé, sí, afiance toda la familia. Si alguien se queda en el camino, bueno, como Lot, las hijas y el papá. Y si en algún momento hay alguien que viene al templo solo, también hay una esperanza. Pero todavía no viene el Señor, así que todavía podemos seguir pidiendo por nuestra familia inconversa. Amén, hermanos. Así que eso es lo que quiere llevarte gradualmente el verso, desde lo que vimos ayer. Así que la espera puede ser larga, pero no puede ser ni debe ser pasiva. Es una espera activa. Así que mientras esperamos al Señor, usted y yo, ¿qué debiéramos de hacer? Oración. Una oración constante, esperanzada y firme. Jesús sabía algo, le voy a decir algo. Jesús nos conoce, conoce a cada uno de los que estamos aquí, a los hermanos que están con nosotros conectados. Y Jesús sabe que a veces viene el desánimo. ¿A poco usted nunca se ha desanimado? Sabe que también viene el sufrimiento. Sabe que a veces viene la injusticia. Y mientras el reino de Dios se manifieste completamente, por eso la oración, quiero decirle algo, escúcheme bien, la oración no es un accesorio del creyente, sino es el oxígeno del creyente. A ver, dedíquele esa frase a su vecino. La oración no es el accesorio del creyente, sino es el oxígeno del creyente. Sin oración, tú. Y si para usted el tema de la oración no es tan importante, o yo quiero que lo haga importante, porque si Jesús me está indicando que lo haga, es porque para Él es un tema crucial. El verso 1 dice, pero también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad. Mire cómo lo hace Jesús. A lo mejor para usted no es necesario, pero para Jesús, ¿qué? Sí. Dice el verso 1, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Iglesia, por favor, leamos lo que Jesús nos está diciendo hoy a través de este verso. Primero, la oración es una necesidad para usted y para mí. A mi hermano Obed no le van a dar 100 pesos por cada persona que venga al culto de oración. Bueno, que yo sepa no, ¿verdad? ¿Quién sabe? Dice hermano. El hermano no va a ganar más por si vienen 100 o si vienen 10 o si vienen 5. Y no nos pusimos de acuerdo. Claro que sí, es el primero que tiene que estar aquí, ¿verdad? Pero creo que el primer beneficiado de la oración es el que la practica.
Somos muy buenos para recetar, hermanos. Somos muy buenos para decir, ¿sabes qué, Kevin? Tú deberías de comer frutas y verduras, ¿verdad? Porque eso te conviene. Y que no me pregunten, ¿y usted come frutas y verduras? Bueno, yo no como frutas y verduras, pero sé que te conviene a ti. Y a veces somos ese tipo de creyentes que damos recetas. Hermano Toniel, tú deberías de orar más. Y entonces hermano Toniel me responde, ¿y tú oras? Bueno, no se trata de mí, el ejemplo es Cristo, ¿ah? Pero usted ore más. Y hoy no está diciéndonos ninguno de nosotros, sino Jesús mismo nos está diciendo, a ti te es necesario orar más y también hacerlo siempre y no desmayar. Mire, la palabra no desmayar en kakein, así es la palabra original, quiere decir no perder el corazón, no rendirse. Es la misma palabra que se usa en Gálatas 6:9 cuando dice, no nos cansemos de hacer el bien, que con el tiempo segaremos si no desmayamos. Es la misma expresión, no dejen de orar, no dejen de orar, no pierdan el corazón. ¿Qué te hace perder el corazón espiritual? ¿Qué te enfría a ti el corazón espiritual? ¿Lo que te dicen? ¿Lo que te critican? ¿Lo que no te comprenden? Pues yo quiero decirte, hermanos, que la viuda no era la persona ni más aceptada, ni más aplaudida, ni más atendida. Era una persona literalmente ignorada. Y nos está diciendo algo la palabra de Dios. Si eres un cristiano tal vez no entendido, no comprendido, ignorado, y tal vez eres el único que va hacia adelante en tu vida de la fe, aún así no permitas que tu corazón se pierda. No permitas que nadie apague tu corazón. Y se lo digo a los jóvenes también, porque muy fácil alguien puede venir y apagarnos el corazón. Somos muy sensibles y a veces tenemos la piel delgada y con una crítica pueden apagarnos el corazón. Me acuerdo hace ya algunos años, mi abuelo paterno, el hermano Toño Jaramillo, en la iglesia de San Nicolás, no hallaban a quién poner de director de la oración, y eran los domingos en la mañana. Y entonces decidieron hacer una votación. ¿A quién ponemos de director? Antes que no te fue así contigo. Dijeron, a ver, vamos a hacer una votación. ¿A quién ponemos de director de la oración? Y entonces propusieron al hermano Toño, porque él era el que iba cada día de domingo a las 8 de la mañana al culto de oración, estaba ahí, ¿verdad? Y entonces unánimes, más de 100 personas, todos votaron por el hermano Antonio, ¿verdad? Que sea el director de oración. Oraron por él, todos lo felicitaron al final del culto, ¿verdad? Como yo creo que te va a suceder a ti, todos. Y entonces el primer día de oración llegó el hermano Toño y se paró al frente para dirigir a todo el grupo de la iglesia que iba a orar. Y nada más habían así, hermanos, bastantes, como 3, como 5. Y lo primero, porque se hizo una frase célebre del hermano Toño, que ya duerme en el Señor, dijo, en lugar de decir pasa voz, dijo, ¿dónde están los que me eligieron? ¿Dónde están los que me felicitaron? ¿Dónde están? Y al siguiente culto, él anduvo invitando a otros hasta que se fue fortaleciendo el culto de oración. Somos muy buenos para aplaudir al que ora, para decirle al pastor, pastor, ora por mí porque tengo un examen. Pastor, ora por mí porque quiero un mejor trabajo. Pastor, ora por mí porque necesito esto. Yo hoy quiero quitarle un poco la responsabilidad al pastor, porque aquí esta parábola no dice, y se la predican solo a los pastores, o usted leyó algo así, sino dice de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y yo quiero ponerles en sus hombros, incluyéndome, mi responsabilidad o nuestra responsabilidad, que es orar. ¿Quiere tener mejores hijos? Doblemos las rodillas.
Queremos tener una mejor familia. Pidámosle a Dios que su armonía, que su paz inunde nuestras casas. Quiere tener mejor carácter. ¿Cuántos decimos amén? Bueno, pues hasta allí, hermanos, ¿verdad? Y no le pida a otros que oren porque Dios lo cambie. Pues ¿a quién necesita cambiar Dios? Pues a usted. ¿Quién es el que debería estar orando? Pues usted, ¿verdad? Entonces creo que la parábola es muy clara. Es muy clara y nos está diciendo exactamente: perseverar orando, dice el verso 1. No perder el corazón, no rendirse. Eso es lo que nos dice esta parábola. Y mire, el verso 3, vaya conmigo. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. La viuda le decía: hazme justicia o vindícame de mi adversario o de mi opresor. No solamente es hacer justicia legal, sino defenderme frente a un opresor. Lo justo, lo legal. La palabra que aquí, hermanos, se menciona es edkinkeo, que significa es lo legal, lo justo. Y la viuda solamente estaba pidiendo lo justo. Estaba pidiendo tener lo suficiente para, ¿qué cree? Para vivir, para seguir adelante. No estaba pidiendo lujos, no estaba pidiendo algo fuera de, sino estaba pidiendo lo que es. ¿Y sabe qué me dice este verso? Que debemos de recordar, según esta parábola, que debemos orar a Dios solo lo justo. Usted y yo no podemos orar al Señor Dios que se separen esa pareja para que a mí me quede, ¿verdad? Una de ellas, ¿verdad? Eso no es ni legal ni es justo. Señor, te pido, Padre, que ahora que me tome estas cervezas no me hagan daño en el estómago. Tú eres sanador. No es ni legal ni es justo. Señor, que si asalto, ¿verdad?, ese Oxxo, ¿verdad?, de la esquina, que pueda sacar todo lo que necesito y que nadie me pesque. Hazme invisible. Eso es ni legal ni justo. Y me parece que hoy la parábola nos está diciendo: ¿qué estamos orando? Una es: pongámonos a orar. Y la otra es: debemos de tener cuidado que oramos. Y solamente lo que Dios va a escuchar es lo justo. Y tiene un paralelo en lo que dice el apóstol: todo lo justo, todo lo amable, todo lo de buen nombre. ¿En eso qué? En eso pensad. Está haciendo una evocación, hermanos, Lucas, porque ya habían escrito ese verso. Entonces me parece que la parábola hoy nos está enseñando. Y si no sabemos cómo pedir, porque el mismo Santiago dice: y pedid y no recibid, porque pedimos ¿qué? Mal. ¿Solamente para qué? Para nuestros deleites, para sentirnos bien, para poderla gozar. Y hoy la palabra está diciéndonos: ora para que tu fe no decaiga, para que seas mejor creyente, para que te parezcas más a Cristo, para que seas más paciente, para que vivas el gozo a pesar de cualquier tristeza, a pesar que en algún momento te sientas solo, te sientas sola, que vivas el gozo de la salvación. Eso es pedir lo justo. Eso es lo que está diciendo que hacía la viuda. Iba la viuda y pedía justicia al juez. Gloria a Dios por ello. El juez, dice la palabra, que se molestaba porque aquella mujer, ¿cómo era? Insistente. Levante la mano los que se dedican aquí a las ventas, después de mi hermano Obed, que dice que somos más que vendedores. ¿Quién se dedica a las ventas aquí? Muy bien, hay suficientes. Las estadísticas dicen, no es clase de ventas, que para que alguien a usted le acepte debe al menos tener 7 visitas para que alguien le pueda comprar su producto o servicio. Lo voy a transmitir a la fe.
al menos usted y yo, si seguimos esa lógica, deberíamos de tocar la puerta al menos ¿cuántas veces? 7, y hasta suena un número perfecto. Y a veces le pedimos a Dios algo: Señor, por favor, ayúdame. Y como la segunda vez no ha hecho nada, ¿qué decimos? Dios no me quiere. Y como el Señor no nos da, entonces como el Señor no nos quiere, ya no voy a la iglesia. Y como el Señor no me está favoreciendo, y como ya no voy a la iglesia, entonces pues ya no leo. Y como ya no leo, pues ya no oro. Y como ya no oro, entonces pues ya no escucho. Y entonces, ¿sabe cómo va nuestra espiritualidad, hermanos? Bajando y bajando y bajando y bajando. Persistencia, hermanos. Si todos los especialistas en todas las disciplinas dicen que usted y yo debemos de ser ¿qué? Persistentes. Y en las materias terrenas de lo que usted quiera, aspecto físico, usted quiere verse mejor, tiene que ser persistente. Quiere mejorar en su salud, ¿qué tiene que hacer? Persistente, ¿verdad? Quiere superarse en alguna disciplina, tiene que ser persistente. Si queremos tener mejor relación con Dios, debemos de ser, iglesia. Yo creo que la Biblia está siendo sumamente clara con nosotros, porque a veces nos acercamos a Dios como si fuera algo mágico. Con que yo vaya una vez a la iglesia, todo va a cambiar. La pregunta es: ¿dónde lo vio usted en la Biblia? Y me lo dice. Porque si de algo habla la palabra, es de la persistencia de los hombres y de las mujeres. Estar allí, estar allí, estar allí, estar allí. Que nadie tome tu corona, dice la palabra. Dice: el que perseverare hasta el fin. Fíjese, hasta en eso. Así que le hablo a todos los que estamos aquí, jóvenes, adultos, adultos mayores. ¿Cuándo debiéramos detenernos en la persistencia? Cuando el que palpita, ¿qué cree? Se detenga. ¿Me ayudas, Gadi? El juez dice: me está molestando. El término "me está molestando" del verso 5 dice: sin embargo, porque esta viuda me está moleste, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Es un término de boxeo que viene en el griego y me está golpeando debajo del ojo. Si usted ha visto alguna pelea de box, empiezan a golpearle aquí. Hasta que, ¿qué pasa con esta parte? Se revienta. ¿Y luego qué sucede? Se inflama. ¿Y qué le pasa al boxeador? Ya no ve. Y con eso, ¿qué cree que sucede? Es muy probable que pierda. El juez dijo: esta mujer viene y me golpea debajo del ojo. Es como un cuchillito de palo. Y aquí está. Y aquí está. Y aquí está. Y aquí está. Y habla de la persistencia. Yo no le pido que seamos como la viuda en el sentido estricto de lo literal, pero sí en la insistencia y esa necesidad que nos quiere hablar la palabra de Dios en esta hora. Ahora, Jesús está diciendo que Dios no es como el juez injusto. Él sí escucha, Él sí responde, Él no actúa. Dios no actúa por fastidio, sino actúa por amor. Decimos amén, hermanos. Y aunque su respuesta a veces tarde por razones que Él sabe, por eso decimos su soberana voluntad. ¿Sabe qué estamos diciendo? Que Él sabe lo que está haciendo. Bueno, yo quiero invitarle a que sigamos como persistiendo, persistiendo, persistiendo. Llévese esa palabra en su mente y en su corazón. Necesito ser un creyente más persistente. ¿Le está hablando Dios a usted esta tarde? La enseñanza clave de todo esto, de toda esta parábola, es una perseverancia humilde que descansa en Dios. No es en recursos,
no es en capacidades, no es en influencias, porque ¿qué influencias podía tener la viuda? Solamente fe. Y quiero decirle algo, escuche bien esto que le voy a decir. La fe no se mide por el volumen de nuestras oraciones, ni por la extensión de nuestras oraciones. La fe se mide por este corazón dispuesto que se va y se acerca a Dios. Y termino con el verso 7 y el verso 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? ¿Cuándo, hermanos? Día y noche. ¿A qué nos está animando Jesús esta tarde? A clamar, ¿cuándo? De día y de noche. ¿Se tardará en responderles? Dice Jesús. Y luego mismo Jesús contesta en el verso 8: os digo que pronto les hará justicia. O sea, pronto les va ¿a qué? A responder. ¿Qué ha estado esperando? Hoy Jesús le dice: pronto el Padre te va a responder. Si estás pidiendo con justicia y con un corazón humilde, pronto el Padre te va a responder. Y se cierra toda esta parábola preguntándonos a nosotros: pero cuando venga el Hijo del Hombre, otra vez enlaza el tema anterior con este tema. Cuando Jesús venga, pregunta para la iglesia de Getsemaní: ¿hallará fe en esta iglesia? ¿Y qué respondemos, iglesia? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en su corazón? ¿Hallará persistencia? ¿Hallará esa tenacidad de seguirle buscando de día y de noche? Me acuerdo de un testimonio. Una ocasión fue un misionero a predicar a una de las iglesias y comentaba que estaba en una sierra en México, de Durango, México, y que para llegar al siguiente pueblo tenía que ir en camioneta al menos 9 horas. Y entonces dice que andando en el campo vino una serpiente muy venenosa y lo mordió. Y toda la gente le dijo: ¿para qué te preocupas? Si llegar al próximo hospital te vas a tardar 9 horas. Y los que hemos visto que les ha mordido una víbora como esa no han tenido buen desenlace, buen fin. Y me acuerdo que el misionero oraba diciendo y platicaba diciendo: cuando no tienes el tiempo para llegar a un hospital, cuando no tienes la medicina para atender tu mal, cuando no tienes los recursos y cuando no hay nada más que doblar rodilla, entonces la oración se convierte no en el último recurso, sino se convierte en ¿qué? En el primer recurso. Y dice: y ahí doblé rodilla y dije: Señor, haz tu voluntad, yo quiero continuar sirviéndote. Y hermanos, aquí estoy, dice. Así que quiero desafiarle a usted que en el archivero que usted tiene de todas las cosas espirituales, hoy, en esta tarde, el tema de la oración lo ponga al frente. Porque Jesús le está diciendo a cada uno de nosotros, independientemente de la edad, que cada uno de nosotros podamos ser como esta viuda que representa al creyente que no se resigna, al creyente que insiste, que confía que Dios está con él a pesar de que el adversario está ahí como león rugiente buscando ¿qué? Devorarle. Y recordar que el adversario y nuestro enemigo no tiene la última palabra. ¿Quién tiene la última palabra, hermanos? Nuestro Dios. Así que no suelte la fe. Realmente la fe y la perseverancia nos hace verdaderamente libres. Quiero invitarle que se ponga de pie. Y esta oración
es para pedirle al Señor que nos haga personas más fuertes, más persistentes, más sólidas, más tenaces. Si alguno de nosotros nos hemos cansado de orar por alguien cercano a nosotros, hoy yo quiero invitarle a través de lo que Dios nos ha hablado, que retomemos nuestras plegarias, retomemos nuestras peticiones. Nosotros no podemos cambiar a las personas, pero nuestro Señor sí lo puede hacer. Amén. Oremos a Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Gracias por hablarnos al corazón. Despiértanos como iglesia ante la realidad espiritual de vivir los últimos días antes de la venida de Cristo. Días donde tenemos que estar, Señor, más fuertes, más firmes, persistiendo en la verdad, orando, Señor, día y noche. No solamente por nuestras peticiones, sino por los que nos rodean. Gracias porque nos recuerdas la importancia y el valor de recordar, Señor, este tema. Tal vez el enemigo, el adversario nos ha estado golpeando abajo del ojo y quiere nublar nuestra vista. Y ha estado insistiendo, y ha estado tentándonos, y ha estado ahí. Que nosotros podamos combatir, Señor, el mal con el bien, Señor. Y que nuestra persistencia sea mayor en confiar en ti. Si alguien está batallando, Señor, con su carácter, con alguna petición que sale de las manos y de los recursos, hoy venimos como aquella viuda que supo a quién recurrir a pesar de ser un juez injusto, pero su tenacidad, su persistencia dobló la voluntad de aquel juez. Hoy recordamos que en ti tenemos un Padre amoroso que se complace en escuchar a su pueblo. Hoy recordamos en esta tarde que estás presto a tomar nuestras peticiones y levantarlas, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús ponemos nuestras peticiones y nuestras plegarias, sabiendo que tú vas a responder. Y cuando venga Cristo, que en esta iglesia sí encuentre fe, una fe viva, una fe sólida, una fe en acción. Y, Señor, que sigamos adelante en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.